Comunidad Buena Nota, ya estamos en la recta final de este año 2025 y para toda esa comunidad educativa que tengo en las redes sociales vamos con una trilogía. ¿Y esta en qué consiste? Primero vamos a trabajar todo cómo debe realizarse la convocatoria que va a ser el programa hoy en nuestro canal El Arte de la PH. Para que no te lo pierdas, si no te has suscrito, recuerda suscribirte y darle en la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Una muy buena convocatoria es fundamental para no tener esa mal hecha, una asamblea que no va a cumplir con el lleno de los requisitos. Dos, vamos a ver todo ese procedimiento del durante. ¿Qué sucede? ¿Cómo elegir el presidente de la asamblea? Y finalmente el tercero, y es lo que hacemos después, el seguimiento, las actas que deben tener como un buen administrador, si eres propietario, que también debe revisar, para que de esa manera cumplamos con las tres partes para que desde la comodidad de tu sofá, desde tu trabajo, lo puedas ver de una manera muy práctica y dinámica y no tengas que trasladarte a aprender en ningún otro lugar. Así que empecemos con esta primera parte que es la convocatoria que te va a permitir tener una buena asamblea organizada. Recordemos que todas las convocatorias son el fundamento para que empiece ese proceso tan esperado por muchos administradores que son las asambleas. Ahí efectivamente donde van a evaluar cómo fue la gestión, cómo están los estados financieros. Vienen esos nuevos propietarios con ganas de servir a sus comunidades para ser parte del gobierno corporativo como consejo, comités de convivencia y finalmente los propietarios que son responsables apoyan y van a revisar en qué condiciones después de todo un largo año está su copropiedad. Recuerden que la presencia de cada uno de los propietarios es fundamental en estos espacios. ¿Cómo hacer una muy buena convocatoria? Me gustan estas presentaciones que hago porque me permite que les explique de una manera muy visual que deben tener presentes en el tema de la ley. Recordemos que en el artículo 39 habla claramente en su parágrafo que toda convocatoria se hará mediante la comunicación escrita a cada uno de los propietarios. Ojo que aquí se comete un gran error. Y es que es en el último domicilio. Muchas veces los administradores no tienen esto presente y simplemente envían al correo electrónico sin tener en cuenta si el propietario al momento del censo lo realizó. Debemos cuidar esos pequeños detalles. Si es que la persona vive en un domicilio diferente al edificio conjunto en donde usted se encuentra, debe hacer esa notificación. Si efectivamente dijo que lo podían enviar de forma digital, cumplir con ese parámetro. No como vi el día de hoy que me enviaron para reaccionar un cartel con una letra muy dinámica, una cartulina que estaba en la entrada en donde estaban convocando. Hay que ser cuidadosos porque la ley en su articulado es muy clara. Eso deben enviárselo a todos los propietarios, una convocatoria con unos parámetros legales de estructura, con un orden del día claro, y también fundamental que no pueden dejar de lado que cometen muchos, que además de la dirección registrada deben estar con los anexos y los soportes. Cometemos el error de no enviar el presupuesto, no anexar los informes, la convocatoria en debida forma. ¿Y qué sucede? Que muchos ni siquiera ha llegado el momento o el día esperado cuando ya esas convocatorias adolecen de todo registro legal que corresponde. La antelación, según el tipo de la asamblea, no lo podemos dejar de presente, y es que cuando hablamos de asambleas ordinarias, que eso está regulado conforme a la ley 675 del 2001, debemos recordar que existe lo que denominamos el término, y estos son con 15 días
de antelación. Hay un error que debo inmediatamente señalar y es que no tienen presente el día que realizan la convocatoria y el día que se va a realizar la asamblea. Y eso lo que sucede es que lo incluyen dentro del conteo de los 15 días, cuando realmente si hacemos un conteo son 17 días. Y hay muchas personas que de pronto no estén a gusto con la administración, que se basan en el artículo 39, proceden a decir que hay una mala convocatoria porque no se cumplieron con los términos que se establece en la ley. Hay muchos reglamentos que sucede que regula también la segunda convocatoria en caso de que no se cumpla con el coeficiente necesario para iniciar ese día, y es 3 días posteriores hábiles siguientes. Es un requisito previo y he apreciado muchos reglamentos que tienen algo totalmente diferente, que dicen que 1 hora después o 2 horas después, y esto también permite que haya una economía procesal. Es cuestionable si la ley exactamente permite estos términos porque en general la ley lo que establece son 3 días después a la hora fijada, pero en propiedad horizontal la regulación del reglamento tiene una gran importancia y relevancia siempre y cuando también el reglamento se encuentre actualizado. Ahora me preguntan quién tiene esa facultad de realizar la convocatoria, porque pensamos que por el hecho de ser propietarios, yo voy a proceder a convocar una asamblea porque se me ocurrió. En propiedad horizontal, cuando hablamos de la vida en comunidades de edificios y conjuntos, las normas son muy importantes. Conocemos que la tecnología ha avanzado mucho y quizás los abogados estemos mandados a recoger, como lo han manifestado algunos creadores de contenido, pero recordemos que somos los que fundamentamos y podemos a través de nuestra profesión darle una interpretación que le dé mucha más claridad a las personas y con un lenguaje que no necesariamente tiene que ser técnico. El administrador, recordemos el artículo 51, 50 es representante legal del edificio o conjunto de la propiedad horizontal. Ahí está regulado, él convoca a esa asamblea ordinaria. Es importantísimo saber que esas funciones están señaladas en el artículo 51 de la ley 675 y esa convocatoria que realice el administrador en caso omiso que se tenga que hacer una convocatoria por derecho propio porque lo establece el reglamento que el 1 de abril no hubo una convocatoria. Recordemos que es que se convoque, no es que se realice. Son dos términos totalmente distintos porque a veces pensamos que porque nos llegó para iniciar la asamblea el 4 o el 5 o el 6 de abril, el administrador no está cumpliendo con sus funciones y lo que señala la ley es que haya una convocatoria. Y la convocatoria perfectamente puede realizarse en marzo para poder iniciar en abril en una fecha señalada y estaría perfectamente cumpliendo con la ley. Hay unos requisitos que son esenciales para que haya una validez en la convocatoria. Debemos señalar que por eso es tan importante cumplir con el libro de propietarios. Lo primero que debe hacer para estas fechas un buen administrador es velar porque el libro de propietarios se encuentre totalmente actualizado. Es una información básica y es de los primeros errores que se cometen cuando se realiza el envío de la convocatoria. El orden del día debe estar detallado. Todos los temas tienen que estar descritos con claridad y precisión. Cuando estamos hablando del tipo de asamblea, recordemos que generalmente nos estamos indicando una asamblea ordinaria, porque las extraordinarias tienen por su urgencia, la rapidez, un término muchísimo menor a las exigencias de los términos de convocatoria de una asamblea ordinaria. ¿Cuáles son esos documentos soportes? Lo indicaba hace un momento. Si vamos a aprobar un presupuesto, debo ser muy diligente en organizar el proyecto de presupuesto para que la comunidad tenga el tiempo de hacer la evaluación
Recordemos que también señala la norma que el administrador estructura, puede ser con su contador, el presupuesto, pero el consejo le hace una revisión previa a poder ustedes socializarlo con la comunidad. Si vamos a hablar o aprobar un presupuesto, debe estar eso en sus anexos. 2, los informes de revisoría fiscal, importante, el informe de la administradora, aunque hay revisores fiscales que al final presentan lo que denominan ellos más técnicamente el dictamen de lo que fue su revisión mensual de el estado o la situación de la copropiedad. El informe del administrador, aunque algunos dicen que no es importante anexarlo por cuestiones administrativas, debe hacer parte de ese proceso para que en el momento que haga la presentación sea mucho más rápido poder acelerar la asamblea en debida forma. Sucede con muchos administradores que llevan o nunca han presentado informes y llegan 400 páginas a explicar de enero a diciembre. Eso es absolutamente absurdo. Hoy en día le hago una recomendación a todos los administradores y a la comunidad. Con todos estos medios tecnológicos que nos acercan, se puede utilizar un video en donde se resalten los aspectos más importantes en las diferentes 7 áreas que establece la ley, como la NTSI 02 o 06, dependiendo del tipo de copropiedad. Y de esa manera los propietarios van a tener una mejor visión de cómo se comportó en las diferentes áreas, los servicios y sobre todo importante los indicadores y más los aspectos que son de cartera. No podemos dejar lo obsoleto que se manejaban los informes y que no tiene un sentido profesional de una foto de un antes y después. Eso se deja para personas que no tienen una trayectoria profesional. Hoy en día, cuando hablamos de administración de empresas o un tipo de copropiedad, debemos ser muy centrados a generar resultados, indicadores, los alcances medibles de la planeación estratégica que se hizo al principio de año. Si hay proyectos de inversión, mostrar los informes de los interventores, cómo fue el proceso que se gestionó y esa inversión de recursos si hablamos de cuotas extraordinarias. Recomendación. En derecho, dame la prueba y te daré el derecho. Si usted no deja el respaldo que efectivamente envió la notificación de la convocatoria, es como si no la hubiera realizado. Si yo le envié el correo y el propietario dice no, pese a que yo permití que fuera por correo electrónico, nunca me llegó el correo. Permítame la evidencia que efectivamente llegó. Puede resultar que el correo no estaba bien documentado o se escribió mal o no le enviaron a la dirección y todo eso puede generar o suscitar situaciones complejas al momento de usted iniciar su asamblea. No dejemos de lado aspectos tan importantes. Mi abuela tenía una frase muy especial que decía que hay que ser amigos de los pequeños detalles porque los grandes detalles se cuidan solos. ¿Cuándo queda en riesgo una asamblea? Aquí les hago un listado de los aspectos que deben tener presente. Puede ser 1, incumplimiento de los plazos, como se los mencionaba, que no cumplan con el término legal, sino que lo hagan en un tiempo totalmente inferior. 2, un orden del día totalmente deficiente, que puede que no incluyeron ahí la elección del Consejo de Administración o no incluyan la aprobación de los estados financieros o peor, que no incluyan la revisión y aprobación del presupuesto del año inmediatamente siguiente, que es en este caso el 2027. Que pues hallar la relevancia que la dirección sea incorrecta, que no quedó claro en dónde se va a realizar la asamblea, si es ordinaria, si va a ser en el salón social, si va a ser presencial o si lo van a hacer no presencial. Que falten los documentos necesarios para que los propietarios puedan hacer la evaluación. Todos esos errores que no puede cometer un administrador para que cuente con esa etapa previa, que es una muy buena convocatoria. Y las evidencias son fundamentales. Estos errores a personas profesionales, a administradores que han recorrido y que conocen y se capacitan con mis colegas, conmigo, sobre propiedad horizontal con nuestras redes sociales, no pueden dejar de lado que en efecto
contar con este respaldo de la ley 675, el artículo 39, 45, 50, 51, va a permitir que usted tenga una muy buena convocatoria para que podamos pasar a esa segunda etapa, que es la realización en debida forma de una asamblea ordinaria. Les auguro muchísimos éxitos, que con este esquema que estamos presentando puedan realizar de la mejor manera, desde su hogar, desde el sofá de su casa, de una forma práctica, estos procesos de aprendizaje en propiedad horizontal. Así que a toda mi comunidad, recuerden enviárselos, compartirlos y seguirnos para más buena nota. ¿Listo? Y aprovechemos nuestra